casa, superstars de alabanza, la congregación pasa Jesús en el corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Servir al Todopoderoso. Servirle a Dios es la gran aventura. Estaba un grupo de jóvenes que estaban siendo ministrados por un pastor de jóvenes. Estaban hablando de la ventaja indiscutible de servirle a Dios y que para eso se requería hacer cosas como le pidieron a Jonás, que había que ir, hablarle al mundo de lo que se estaba haciendo mal y que no importa que todos estuvieran en contra de lo que se decía o se predicaba, pero que había que hablar de la palabra de Dios tal como Dios lo había pedido. Entonces, Jonás recibió la orden de Dios de ir a Nínive. Y pasó lo que pasaba con estos muchachos. Unos decían que les daba oso ir a hablar de la palabra de Dios. Otros decían que les daba mucho temor. Otros decían que qué iban a pensar los que lo conocían. Otros decían que no, se sentían como limpios para hablar de la palabra de Dios por muchas cosas que habían ocurrido en su pasado. Bueno, pues el caso de Jonás es así también. Jonás recibe la orden de Dios de ir a predicar a Nínive, una ciudad que estaba contaminada, llena de pecado. La maldad era impresionante. Pero Jonás sintió ese temor, no se sabe si fue temor, si fue oso, si fue por su pasado, en fin, pero no se sentía como adecuado para ir a llevar el mensaje a Nínive. Y lo que hace Jonás es huir y se va en un barco. Y bueno, la historia la voy a contar muy rápidamente. Se va en un barco, el barco eh, trata de zozobrar, los marineros tiran entonces a Jonás al mar y un pez se traga a Jonás. Y bueno, Jonás se da cuenta de que Dios había estado salvándolo y le da una segunda oportunidad y le dice que vaya a predicar el Evangelio. Y bueno, cuando va a predicar el Evangelio a esta ciudad, él quería que esa ciudad fuera, como decía Dios, que fuera totalmente destruida. Y bueno, Jonás había huido de Dios, pero recibe esa segunda oportunidad de participar en su obra. Y es lo que nos habla la palabra de Dios también como ejemplo de Jonás. Nos habla a todos nosotros, que quizás usted sienta que no está capacitado para servir a Dios por errores del pasado. Pero quiero decirte que servir a Dios no es un puesto que se obtiene por méritos, o sea, nadie tiene el mérito suficiente para hablar de Dios. Nadie es tan puro como para eso. Nadie es digno de servir a Dios, pero aún así Dios nos pide que hagamos su obra, nos pide que hagamos algo especial. Y Él nos da también otras oportunidades para hacerlo. Jonás debía predicar solo lo que Dios le decía. Era un mensaje de condenación contra una de las ciudades más poderosas del mundo. Y no era muy agradable, lógicamente, hacer esto. Pero, caso contrario a lo que Jonás pensaba, el pueblo de Nínive, cuando oye el mensaje, se arrepiente. Y dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 3, el verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza
e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y este mensaje de arrepentimiento salvó a esta ciudad. No era lo que quería Jonás, pero lo que nos enseña muy claramente este pasaje es que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y está dispuesto a recibirnos. Ese pueblo pagano de Nínive creyó el mensaje que Dios enviaba a través de Jonás y fue salvo. Así que cuando Dios te pida que hables a alguien del Evangelio o de la palabra de Dios, hágalo, porque Dios está detrás de todo, y quien logra que la gente se arrepiente es el Señor. Nosotros solo llevamos el mensaje, Dios hace el resto. Que el Señor te bendiga.